La lluvia caía como una maldición, cortando la noche mientras corría, el vestido se pegaba a mis piernas, pesado, empapado, cada paso era un arrastre desesperado, no podía respirar. Mi corazón golpeaba más fuerte que las campanas de la iglesia, esas que acababan de anunciar mi condena. Detrás de mí, voces gruesas, masculinas, hambrientas, venían por mí, querían arrastrarme de vuelta. No pensé. Solo corrí, doblé la esquina de la capilla y lo vi, un coche negro, reluciente, detenido en la oscuridad. Esperaba como una bestia en silencio, vibraba con algo salvaje, no me importó. La puerta trasera estaba abierta, la tiré, me lancé dentro, el corazón golpeando, la puerta cerrándose con un clic suave, traicionero. Silencio, solo la lluvia marcando el techo, como dedos que contaban hacia el final. Me acurruqué en las sombras, mi aliento entrecortado. Mis dedos temblaban mientras arrancaba el velo de mi cabeza y lo escondía bajo el asiento. El vestido blanco, puro, falso, ahora estaba manchado de barro y sangre, las rodillas rotas al caer en la grava. No sabía de quién era ese coche, no me importaba, solo necesitaba desaparecer, minutos, o quizá horas. El tiempo se deshizo en miedo, al fin mi respiración se calmaba, hasta que lo escuché, pasos, lentos, medidos, cada vez más cerca. La puerta del conductor se abrió, me quedé sin aire, un hombre entró en el asiento delantero, sin prisa, sin duda, el olor a cuero y peligro. No podía ver su rostro, solo el hombro, la línea de la mandíbula reflejada en el espejo retrovisor. Exhaló, y ese sonido erizó mi piel. Silencio otra vez, pesado, cargado. No encendió el motor, yo me quedé inmóvil, rezando que no girara la cabeza. Tal vez no me había visto, tal vez podía fundirme con el asiento. Mis dedos se aferraban al borde del vestido, retorciendo la tela mojada hasta que dolieron los nudillos. Entonces habló, una voz baja, profunda, un roce áspero que bajó por mi espalda como aceite caliente. Tienes exactamente 5 segundos para decirme por qué estás en mi coche. Ángel, el pánico me atravesó. Intenté hablar, pero nada salió, la garganta cerrada, la boca abriéndose y cerrándose como un pez ahogándose en aire. Solo un jadeo roto. Giró, lo vi, ojos como humo y tormenta, fríos, indescifrables. Una cicatriz marcaba su mandíbula, no fea, sino tallada, como recuerdo de una vida que arrebató más de lo que dio. Su mirada bajó a mi vestido, lo noté, el cambio, reconocimiento, posesión. Algo antiguo en él se desplegó, extendiéndose hacia mí sin tocarme. Novia, dijo, no era pregunta, era sentencia. Mis labios se abrieron. Por favor, no me devuelvas. Una pausa. Sus ojos se entrecerraron. ¿De quién huías? De Alonso Ricci. Con él debía casarme esta noche. El nombre cayó entre nosotros como un arma. Él se recostó en el asiento, la lengua presionando la mejilla, el músculo de la mandíbula tensándose. Luego, con calma exasperante, encendió el motor. Ponte el cinturón. Dudé. ¿Me vas a devolver? Me miró por el espejo. Su expresión era ilegible, como un lobo decidiendo si devorar o perdonar al cordero en su guarida. No, no vas a ninguna parte. El coche se lanzó a la noche, la ciudad se volvió un borrón. Lo único que sentía era la tensión que nos envolvía como una segunda piel. Mis manos temblaban en el regazo. Él no habló, no preguntó, no me miró, pero lo sentí, cada respiración, cada movimiento contenido, como si hubiera invadido la guarida de un depredador, y él estuviera decidiendo cuánto tiempo dejarme viva antes de probarme. De algún modo, aterradoramente, ya no quería huir. Él lo supo desde el instante en que abrió la puerta. El olor de ella estaba equivocado, no era perfume, no era miedo, era algo salvaje, eléctrico, no el aroma de una presa, algo distinto, algo peligroso. Estaba encogida en el asiento trasero como una cosa abandonada, temblando, rota, barro en la seda, cabello enredado, vestido blanco arruinado. Pero sus ojos, cuando lo miraban, no suplicaban, exigían. Que estaba huyendo, y había elegido su coche, eso la hacía suya. Mateo miró la carretera mientras la ciudad parpadeaba a su alrededor. Su respiración era rápida, desigual, el silencio entre ellos era volátil. Él podía sentir su mirada en el espejo, sentir sus preguntas. No ofreció respuestas. Elegiste el coche equivocado, dijo, la voz baja, calculada. Ella cayó, astuta. Debería haber parado, llamado a Ricci, devolver a la chica, lavar sus manos de ella. Habría sido fácil, limpio, lógico, pero Mateo nunca siguió la lógica cuando el instinto hablaba, y algo en su sangre susurraba que ella debía estar allí, que no era casualidad. Tomó el desvío hacia el camino
Privado de su villa, las puertas de acero se abrieron sin una palabra, los guardias los vieron pasar. Nadie preguntó. Sabían más, ella se enderezó, los ojos recorriendo los muros altos, las cámaras. El silencio que rodeaba la finca como una advertencia, ¿qué es este lugar?, susurró, mío. Él aparcó, apagó el motor, giró hacia ella, lento, sal. Ella se estremeció, pero obedeció, pisó el patio bajo la lluvia. Él rodeó el coche, el abrigo ya empapado, y abrió la puerta principal. Las luces se encendieron dentro. Cálidas, pero apagadas. Ella dudó, él no la tocó, solo esperó. Ella dio un paso, entró, él la siguió. El aire estaba denso, a cuero, a cedro, a calor. Su respiración se cortó al absorberlo todo. Él la observaba, no miraba las paredes, miraba cómo su espalda se enderezaba cuando entendió la verdad. No era invitada, era posesión. Aquí estás a salvo, dijo él. De ellos, de Richie. Ella giró despacio, pero no de ti. Mateo sonrió, no amable, no cruel, solo seguro, especialmente no de mí. Ella no corrió, él cerró la puerta. Detrás, y la noche, la guerra, el hambre, las consecuencias, todo empezó allí. El suelo estaba demasiado limpio, demasiado silencioso, cada ruido que hacía rebotaba, demasiado alto, demasiado vivo. Mis pies desnudos se hundían en mármol helado, tan frío que mordía. No pertenecía a ese lugar, no a esa casa, no a ese mundo. Él no me había tocado, no lo necesitaba. El momento en que cerró la puerta, algo encajó. Yo, dentro de su jaula, invisible, pero absoluta, debí gritar, correr, pero solo me quedé allí. Empapada, sin aire, goteando sobre sus suelos como advertencia. Él desapareció sin una palabra, me dejó en un vestíbulo que parecía tumba, piedra, acero, luz suave que fingía ser cálida, pero solo hacía más hondas las sombras. Su olor estaba en todas partes, humo, especias, orden, se hundía en mi piel. Avancé despacio, atraída más adentro. No había fotos, ni rastros de vida, solo poder, frío, exhibido como arte. Un pasillo largo, mis dedos rozaron la pared, cámaras me observaban. No me importó que mirara. Una puerta a la izquierda, libros, de suelo a techo, una chimenea aún ardiendo bajo. Entré, dejé que el calor alcanzara mi cuerpo helado. Por primera vez en horas, exhalé. Detrás de mí, un sonido, no pasos, respiración. Me giré, él estaba allí, Mateo, sin abrigo, mangas remangadas, camisa negra pegada al pecho, venas oscuras latiendo en sus brazos. No habló, yo tampoco. Avanzó, lento, ni amenaza, ni refugio. Debí retroceder, no lo hice. Extendió la mano, no para tomar, no para herir, solo para tocar. Un mechón se había pegado a mí mejilla, él lo levantó con dos dedos. El roce fue cuidadoso, intencional, como si significara algo. Tragué saliva. ¿Por qué yo?, pregunté, la voz más débil de lo que quise. Sus ojos se oscurecieron, no apartó la mirada. Tú subiste a mi coche, eso no es una respuesta, es la única que importa. Odié que tuviera sentido, odié lo firme de su voz, como su presencia llenaba cada respiro. Él asintió hacia un pasillo, hay una habitación. Puedes ducharte, ropa dentro, y luego te quedas así, sin más. Se giró y se fue. Y yo, la chica que escapó de un matrimonio forzado, que corrió entre tormenta y sangre, me quedé allí temblando, no de miedo, de algo mucho más peligroso, deseo. Me duché en silencio, el agua ardía, el vapor espeso, me restregué hasta quemar la piel, pero su olor permanecía en mi memoria, incrustado. El vestido desapareció, en su lugar, telas suaves que no merecía. Apreté la bata contra mí, caminé descalza por el pasillo hasta encontrar de nuevo la sala. Él estaba allí, sentado junto al fuego, un vaso de licor oscuro en la mano, la otra descansando en la rodilla, como un señor de guerra antiguo. No me miró al instante, solo cuando crucé el umbral levantó los ojos, y lo que vi en ellos me hizo olvidar cómo respirar. Posesión, no hambre, no lujuria. Posesión, como si ya no fuera algo perdido, era algo reclamado. Se levantó despacio, yo no me moví, no pude. El silencio vibraba entre nosotros, pesado, dorado. Mi pulso rugía en los oídos. Él vino hacia mí, más cerca esta vez, hasta que mi espalda tocó la pared. Sentí el fuego detrás, y a él delante, y ningún lugar a donde ir. Aún así, no me tocó. No tienes que temer, dijo. Lo estoy, deberías. Me estremecí. Su mano subió, pero solo para apartar una gota de agua de mi clavícula. El pulgar se demoró un segundo más de lo debido. Mi respiración se quebró, porque nada en mí es seguro, Siena, especialmente para ti, y que Dios me ayude.
porque lo único que quiero es hundirte en ese peligro. El fuego detrás de ella proyectaba sombras que lamían sus bordes como tentación, estaba descalza, envuelta en mí. Bata, la seda pegada a la piel húmeda que aún no había tocado, el vaso seguía en mi mano, olvidado, porque nada podía compararse con la visión frente a mí salvaje, temblorosa, completamente mía, ella no lo sabía, pero lo sabría, no lo había planeado, nunca dejaba nada al azar, y sin embargo esa noche, una mujer había caído en mi mundo como cerilla encendida, y todo en mí ardió. Sienna Ricci, ese nombre debió helarme, su familia era veneno, su compromiso con Alonso, declaración de guerra en encaje y sangre, y aún así, cuando me miró con esa mezcla imposible de desafío y miedo, solo pensé en el sabor de su boca cuando se rindiera. Ella no pidió estar aquí, pero ahora que estaba, no había regreso, ni para ella, ni para mí. La observé desde el marco de la puerta mucho después de que debí volver a mi reunión. Los hombres me esperaban, el territorio, pero ella me había robado algo en cuanto respiró mi aire, el control, el filo de acero que siempre me cubría. Quería arrastrarla arriba, hacerle olvidar a cada hombre que la tocó. Quería escuchar mi nombre de sus labios al romperse, pero más que eso, quería que supiera que ya no era casada, porque yo la había atrapado. Me giré antes de hacer algo irreversible. La sala de guerra estaba muda cuando entré. Todas las miradas en mí. Nadie habló hasta que me senté. Ella está aquí, dijo Enzo. Siempre demasiado atrevido. Nadie la toca, respondí. Un silencio cortante. Denso, Ricci la reclamará, lo sabes, que lo intente. Él pedirá sangre, la tendrá, pero no la suya. Enzo se inclinó hacia adelante. Ella es una Ricci Mateo, una ficha de intercambio. Sostuve su mirada, lenta, letal. No es una ficha, no es un mensaje, no es una herramienta. Entonces, ¿qué es? Me puse de pie. La silla raspó contra el suelo como una advertencia mía, y allí terminó todo. Lo entendieron, tenían que entenderlo, porque cuando yo hacía una afirmación, quedaba grabada en piedra y en sangre. Si Ricci la quería de vuelta, vendría por ella, y si venía, yo lo acabaría. Regresé al pasillo, la tensión vibraba en cada músculo. La casa estaba otra vez en silencio, demasiado silencio. Pasé frente al corredor donde ella había estado, su aroma seguía allí, leve, enloquecedor. Estaba en la habitación de invitados, probablemente dormida, quizás enroscada en las sábanas como un secreto. Debería haberla dejado, darle espacio, tiempo, pero giré la manilla de todos modos. No estaba allí. El pánico me golpeó rápido, inesperado. Mis pasos resonaron mientras buscaba. Entonces la oí, un respiro, un movimiento. Estaba de vuelta en la biblioteca, donde la había dejado, sobre el sofá. La luz del fuego lamía su piel, la cabeza apoyada en el brazo, los ojos entrecerrados, la boca apenas abierta, como si se hubiese quedado dormida. No me moví, la observé, no como un hombre mira a una mujer, como un lobo mira a la luna. Se agitó, me vio. No podía dormir, susurró. Yo tampoco. No preguntó por qué había venido, no lo necesitaba. Di un paso más cerca. Ella no se apartó. Su mirada se sostuvo, firme ahora, valiente. Tenía miedo de mí, pero más miedo tenía de que Beacon regresara. ¿Lo matarás?, preguntó. Sí. No lloró, asintió, y en ese instante la guerra no estaba afuera. No era por tierras, ni por sangre, ni por poder. Era ella, era yo, el espacio entre nuestras bocas. No la besé, no aún, porque cuando al fin besara a Sienna Ricci, quería que fuese lo último que recordara antes de pertenecerme para siempre. El albornoz aún olía a él. Lo apreté contra mí, tendida en el sofá, con los ojos abiertos, el pulso temblando en lugares prohibidos. Sentía todavía el peso de su mirada, ese silencio tenso entre nosotros, como seda estirada hasta romperse. No me había besado, no me había tocado, pero me sentía marcada. Todo en él era control, precisión, oscuridad envuelta en disciplina medida y griega. Sin embargo, cuando respondió que sí, cuando le pregunté si mataría a Alfonso Ricci, su voz se quebró en el borde de algo brutal, personal. Lo decía en serio. Debería haber sentido miedo, y lo sentí, pero no por eso, sino por lo que él empezaba a despertar en mí. Me levanté antes del amanecer. Todavía vulnerable, el albornoz era demasiado íntimo. Lo dejé doblado sobre la cama y me puse la ropa que él había dejado, un suéter negro, sencillo, unas mallas que me quedaban demasiado bien. Aún descalza, aún no su invitada, recorrí la villa sin vacilar. Dejé que las cámaras me siguieran, que los guardias murmuraran. No me importaba. Necesitaba verlo otra vez, no porque confiara en él, sino porque tenía que entender qué demonios me estaba pasando. Él estaba afuera, solo, de espaldas,
brazos cruzados, la camisa ceñida sobre los hombros, el humo de un cigarrillo escapando entre sus dedos. Al oír mis pasos, inclinó un poco la cabeza, pero no se giró, no habló. Bien, me puse a su lado, miramos el horizonte. El sol aún no había salido, pero el mar ardía en plata bajo el primer hilo de luz. ¿Estás callado esta mañana?, dije. Exhaló. El humo serpenteó entre nosotros. Todavía no he decidido qué hacer contigo. Lo miré. El corazón se me aceleró. Entonces déjame ponértelo más fácil. Por fin sus ojos se encontraron con los míos, y me golpearon como un puño. Esa hambre aguda, contenida, pero no me tocó. Esperaba. Siempre esperaba, así que fui yo quien se acercó, lo bastante para que mi pecho casi rozara el suyo. No soy tu posesión, Mateo. No, respondió despacio. No lo eres. Parpadeé. No era la respuesta que esperaba, pero eso no significa que vaya a dejarte ir. ¿Por qué no? Arrojó el cigarrillo. Dio un paso hacia mí. Su calor me envolvió. Su voz fue baja, casi tierna. Porque en el instante en que entraste a mi coche, me diste algo que jamás había tenido, y que fue un motivo. El aire se me atascó en la garganta. Su mano subió. Sus dedos rozaron mi mandíbula, tan ligero como un suspiro. Debería haberlo apartado, debería haber huido. En cambio, me incliné hacia su toque. Como si fuese oxígeno. Siempre consigues lo que quieres, murmuré. Su sonrisa fue lenta, peligrosa, al final. ¿Y si dijeras que no? Esperaría hasta que dijeras que sí. Lo peor era que le creí, y aún peor. Una parte de mí quería decirlo. Retrocedió de golpe, cortó el lazo como una cuchilla. Entra, Siena. Abrígate. Come algo. Esto no ha terminado. No me moví. No te tengo miedo, dije. Deberías. No. Creo que temo más lo que yo haría por ti. Y sus ojos ardieron. Un destello crudo cruzó su rostro. Luego se volvió, caminando hacia el viento como si no lo tocara, y yo me quedé allí, con el frío hiriéndome la piel, preguntándome en qué momento había dejado de ser prisionera, para convertirme en un desafío. El mar estaba en calma, yo no. Ella lo estaba cambiando todo. Había enfrentado a caudillos, a reyes en trajes. Había roto hombres con mis propias manos, visto imperios caer porque susurré la amenaza correcta al oído equivocado. Nada me había sacudido. Hasta ella, Siena Ricci, la novia fugitiva de mi enemigo, estaba a mi lado, descalza, mitad desafío, mitad quebranto, la tormenta que nunca pedí y sin la que ya no podía respirar. Cuando se alejó, el cabello enredado por el viento, los labios rojos de tanto morderlos, casi la seguí. Mi cuerpo gritaba por tomarla, pero me contuve, porque esto no se trataba de deseo, era obsesión. Reclamo, un hambre tallada en algo más antiguo que la memoria. Volví adentro. El fuego ardía bajo mi piel. La mesa estaba puesta, intacta. Ella no había comido. La idea tensó mi mandíbula. Comería. Si se quedaba en mi casa, comería, descansaría, respiraría sin temblar. La encontré arriba, enroscada al borde de la cama, ojos cerrados, pero no dormida. Sus brazos abrazaban las rodillas como los de una niña. No me oyó acercarme. Te saltaste el desayuno, dijo, sobresaltada. Luego parpadeó, como si dudara de mi existencia. No tenía hambre. La tendrás. Ven, vaciló. Siempre probando, siempre observando hasta dónde podía empujar antes de que estallara. No estallé. Extendí la mano, la sorprendió, la tomó. Abajo, le serví café, corté fruta, puse todo en silencio. No necesitábamos palabras. Comió despacio, con los ojos en mí todo el tiempo, como si pudiera desaparecer o explotar. A mitad de la comida, su mano rozó la mía. Accidente. No creía en accidentes. Eres diferente de lo que imaginé, murmuró. Como me imaginaste, más frío, más cruel. Lo soy. No conmigo. No respondí. No podía. Tenía razón. Más tarde ese día, Ricci hizo su movimiento. Llegó un paquete, no a mi puerta, a la reja. Dentro, una foto de boda de Siena, el vestido que nunca usó, los zapatos que dejó atrás y una sola bala. Mensaje recibido. La quería de vuelta. Miré la foto demasiado tiempo. Ella parecía hueca, vacía, como si su alma ya la hubieran tomado antes de decir sí. Eso nunca volvería a pasar. Quemé la caja, cada pieza. Luego hice la llamada. Enzo, doble perímetro. Nadie entra ni sale. Quiero que los hombres de Ricci sean cazados como perros. Y dile a Luca, si siquiera la mira, lo entierro yo mismo. Colgué antes de escuchar acuerdo. Mis manos temblaban, no por miedo, por rabia. Subí las escaleras de nuevo, más lento esta vez, cada paso medido. Abrí su puerta sin llamar. Ella levantó la mirada desde el asiento junto a la ventana. Algo suave en su rostro se rompió al ver el mío. ¿Qué pasó?, preguntó. Caminé hacia ella demasiado rápido, demasiado cerca. Mateo.
Tomé sus muñecas, no para lastimarla. Solo para sentirla, para mantenerme cuerdo, su pulso latía rápido bajo mis dedos, él envió un mensaje, ella se quedó quieta, su garganta trabajaba. Pero no lloró. ¿Qué tipo de mensaje? Uno que significa que muere antes. Asintió, y en ese silencio, en esa habitación, mirándome como si yo fuera lo único que mantenía el mundo entero unido, algo se rompió dentro de mí. No la besé, pero Dios quería hacerlo. Sus manos eran fuego. No porque me quemaran, sino porque no lo hacían. Sostenía mis muñecas como si yo fuera frágil, como si no confiara en sí mismo para no romperme. Su agarre era firme, pero cuidadoso. Mi corazón golpeaba contra las costillas mientras lo miraba, mirando la tormenta detrás de sus ojos. Estaba enojado, no conmigo, por mí. Nadie había hecho eso antes. No pregunté qué había en la caja, no necesitaba hacerlo. Lo vi en cómo apretó la mandíbula, en cómo su voz descendió a algo áspero, quebrado. Algo se había roto, y aún así, estaba allí, tratando de controlarse, pero yo no quería que lo hiciera. Tomé aire y me acerqué a su toque, cerrando el espacio hasta que mi pecho rozó el suyo. No se movió, sus ojos seguían los míos como un depredador, sin saber si me rendía o lo provocaba. Mateo, susurré, sin saber qué pedía. Me soltó, retrocedió como si yo fuera la amenaza ahora. Sus manos se flexionaron una vez a los lados y cayeron. No me mires así, así como si quisieras que te tocara. Di un paso más, quizás sí. Rió una vez, sin humor, solo dolor. No sabes lo que significa, entonces muéstrame. La palabra nos sorprendió a ambos. Mi pulso rugió, su cuerpo se quedó quieto, luego se giró. Vístete y nos vamos, que no vas a quedarte encerrada en esta casa como una mascota. Si Richie te quiere tanto, que venga y me vea llevarte por mi mundo. Lo miré de espaldas. ¿Quieres usarme como carnada? Se giró rápido. No. Quiero que vean que estás conmigo, sin miedo, intocable, inquebrantable. Quiero que entiendan a quién perteneces. Sus palabras cayeron como un rayo. Debí odiarlas, pero la verdad era que me sentía más segura en su posesión que en la libertad. Me vestí en silencio, negro, mate y líneas limpias, bordes afilados como armadura. Cuando entré al hall, él esperaba con las llaves en la mano. Su mirada recorrió mi cuerpo lenta, deliberadamente. No dijo nada. No hacía falta. El coche estaba en silencio. La ciudad, más ruidosa, cada esquina, un desafío, cada semáforo rojo, una advertencia. Lo observé conducir, una mano en el volante, la otra descansando, dedos marcando un ritmo. Solo él escuchaba. Paramos en un restaurante, no llamativo, no público. Controlado, salí y sentí una docena de ojos sobre nosotros. Colocó una mano en mi espalda baja, suave, protectora, mía. Adentro, nos sentamos en un reservado, luz de velas, cristalería, intimidad que aún no se sentía ganada. Lo observé servir vino, las venas de sus antebrazos flexionándose bajo la camisa. ¿Por qué me trajiste aquí realmente?, pregunté. Sus ojos se encontraron con los míos sobre el borde de su copa. Porque necesito que vean algo, que quemaría toda esta ciudad si alguien te toca. Lo miré. Nunca nadie me había deseado así, no como un símbolo, no como una peón, sino como una llama por la que sangrarían voluntariamente. Mi voz fue suave. Ni siquiera me conoces, aún así, mataría por ti. Imagina lo que haré cuando sí te conozca, y Dios me ayude. Quería descubrirlo. En cuanto lo vi, supe que tenía que morir. Estaba a 2 mesas de distancia. Luca, mi hermano, no se suponía que estuviera aquí, no en este lugar, no esta noche, pero ahí estaba, tomando whisky, piernas cruzadas, mirando a Siena con una sonrisa que no le pertenecía. No parpadeó cuando nuestras miradas se cruzaron. No se inmutó, solo inclinó la copa en un falso saludo, como si aún fuéramos niños y esto no fuera traición. Siena aún no lo había notado. Estaba concentrada en la vela, su dedo trazando patrones en la condensación del vaso de agua, sus labios entreabiertos, todavía sonrojados por el viento, sin darse cuenta de que la observaban, de que la cazaban. Mi sangre se volvió acero. Me incliné sobre la mesa. Nos vamos. Ella parpadeó. Ahora, me levanté sin esperar su protesta. Me siguió, tacones haciendo un clic suave sobre el mármol. Sentí la mirada de Luca seguir cada paso, cada vaivén de sus caderas, y supe que la quería, no solo como un peón que alcanzar, no como rehén, sino como mía. Afuera, el aire era más frío, más cortante. Siena se detuvo justo fuera de la puerta, cejas fruncidas. ¿Qué pasó? No respondí. Tomé su mano, no con suavidad, no con dulzura, sino posesivamente. Ella jadeó, pero no se apartó. Mi teléfono vibró. Enzo, ¿lo ves?, preguntó. Lo veo. Órdenes. Síguelo. No lo toques. No todavía.
porque quería hacerlo yo, en casa. Cien estaba en la biblioteca, siempre esa habitación. Siempre la luz del fuego atrapando su cabello como pecado. Serví un trago, lo bebí de un sorbo, luego otro. No me confiaba cerca de ella, no así, pero ella se acercó a mí. Mateo, dijo, baja, pero firme. Alcé la vista, descalza otra vez, siempre descalza, como si quisiera mantenerme alerta. Su suéter se deslizó de un hombro, revelando la curva frágil de su clavícula. Me levanté demasiado rápido. Ve a tu habitación. No, cerré la distancia en 2 pasos, acorralándola contra la pared. Su aliento se cortó, mis manos la rodearon, una a cada lado de su cabeza. No la toqué, pero estaba demasiado cerca. No entiendes con qué estás jugando, entonces enséñame. Tu hermano te miró esta noche. Ella se congeló. Quiere lo que es mío, cree que puede tomarlo. Su voz tembló. Que soy para ti, Mateo, una advertencia, un premio. Miré su boca, quería marcarla con la mía, reclamarla, para que nadie, ni Luca, ni Reichi, ni siquiera Dios, pudiera cuestionarlo. Eres la guerra, Siena, y te ganaré. Entonces retrocedí, la dejé temblando contra la pared, porque si la tocaba esa noche, no sería suave, y ella merecía más que rabia disfrazada de deseo. Mi espalda aún pegada a la pared. Mucho después de que él se fuera, me dejó allí, temblando, hirviendo, ardiendo, no de miedo, sino por todo lo demás, por cómo su voz me envolvía como seda y acero, por cómo no me besó, por cómo quería que lo hiciera. Él dijo que yo era la guerra, y le creí. Pero también era el premio, y los premios se reclaman. No dormí, paseé la habitación como un animal enjaulado, el corazón rebotando entre deseo y furia. Odiaba que pudiera controlarme con una mirada, odiaba que mi cuerpo respondiera antes que mi mente, odiaba como decía mía como si ya fuera verdad, porque una parte de mí quería que lo fuera. La mañana llegó lenta y gris, encontré a Bianca en la cocina, descalza como yo, tarareando mientras cortaba fruta. La domesticidad parecía obscena, no se inmutó. Cuando entré, no hizo preguntas, solo deslizó un plato hacia mí. Dormiste como una mujer perseguida, dijo. Le levanté una ceja. ¿Y tú me miraste dormir? No, pero conozco la mirada de alguien corriendo en el lugar. Estoy segura aquí. Ella hizo una pausa. Del exterior, sí. De Mateo, eso depende de qué, de si planeas irte. No respondí. Bianca me estudió. ¿Sabes lo que hizo anoche? No, se quedó al borde del patio por una hora, no habló, no se movió. Solo observó las puertas como el diablo esperando ser invitado. Algo se tensó dentro de mí. Cree que Luca me quiere. Ella se quedó inmóvil, cuchilló contra la tabla de cortar. No se equivoca. Miré hacia arriba, abruptamente. Seguro, Luca siempre fue celoso, siempre el segundo mejor, pero nunca quiso algo como Mateo te quiere a ti. Ese es el peligro, porque yo lo debilito, porque tú lo haces humano. Aparté el plato, la comida se volvió ceniza en mi boca. Necesitaba espacio, aire, distancia, pero en cuanto giré hacia el pasillo, me topé con el Mateo, su camisa negra otra vez parecía esculpido de algo antiguo, piedra, fuego y violencia en la piel de un hombre. No se movió. No dormiste, dijo. Tú tampoco. Bianca te está observando, lo sé. Es leal a ti o a mí. Se acercó. Siempre te elegirá a ti. Eso me sacudió. ¿Por qué? Porque él ya tiene todo. Quise negarlo, quise devolverle sus palabras, pero no pude. En ese momento, lo sentí, él lo tenía todo, y yo era la última pieza. Luca estaba en el restaurante anoche, dije. Asintió. Lo sé, me observaba y yo lo observaba a él. Quiere hacerte daño. No lo hará. No puedes saber eso. Me miró como si estuviera hecho de vidrio y pólvora. Porque si te toca, quemaré la sangre de sus venas yo mismo. Debí retroceder. En cambio, dije, entonces deja de dejarme sola. Su respiración se cortó. Apenas luego se apartó, sin retroceder, invitando, y pasé junto a él, temblando, no de miedo, sino por cuanto quería quedarme. Me dijo que dejara de dejarla sola, y ahora no podía respirar. La observé alejarse, descalza, cabello suelto, voz temblando con algo que ya no era miedo, era rendición en cámara lenta, y no sabía si quería devorarla o caer de rodillas. De cualquier manera, Luca había firmado su sentencia de muerte. Llamé a Enzo. No debe tocarla todavía, dije. Entendido, pero quiero ojos sobre él en cada paso, en cada parpadeo. Si siquiera mira en su dirección otra vez, lo enterramos. No. Una pausa. Dejemos que ella observe. Corté la llamada antes de decir algo peor. La rabia en mí era volcánica, lenta y creciente, no explosiva, no ruidosa, pero profunda. Se retorcía en mí estómago como una promesa, porque Lucas sabía exactamente lo que hacía. No solo me desafiaba, profanaba lo que era mío.
a Siena. Siena había cambiado, lo vi en sus ojos, tenía miedo de mí, sí, pero también empezaba a ansiar lo que vivía bajo mi control, la parte de mí que el mundo llamaba monstruo, no huía de ello, lo tocaba con la mirada como si quisiera aprender su forma, eso la hacía peligrosa e irreemplazable. Volví al estudio, las ventanas daban al patio interior donde ahora ella se sentaba al borde de la fuente, dedos rozando el agua como si la domesticaras, 2 guardias la vigilaban desde la distancia, yo observaba más de cerca, cada respiración, cada mirada, cada curva de su boca, me acosaba despierto. Entonces vi el auto, no uno de mis civiles negros, estacionado más allá del muro sur, demasiado tiempo, demasiado quieto, código oscuro, dije en mi calma, sirenas silenciosas, armas levantadas. El auto arrancó antes de que llegáramos, pero el mensaje era claro, me observaban, probando límites. Richie no quería recuperarla. Quería ver hasta dónde llegaría yo para mantenerla, no tenía idea, entré al patio, ella no levantó la vista al verme, ahora, se estremeció, ¿por qué? Porque lo dije yo, se levantó despacio, Mateo, no aquí, no ahora, sus labios se cerraron de golpe, pero sus ojos se quedaron fijos en los míos, quería pelear, y Dios, yo también, pero no en público. Una vez dentro, la llevé al pasillo lateral, sombras densas, puertas cerradas. Mi mano se aferró a su brazo, no fuerte, pero suficiente, alguien nos estaba observando. Ella se quedó quieta, alcanzable, quizá no, no importa, no volverás a salir sin mí, entendido, tragó saliva. No soy tu cautiva, no, eres mi línea en la arena, y he terminado de dejar que el viento te borre. Su respiración se cortó, no la toqué de nuevo, no podía, no todavía, no cuando estaba tan cerca de perder el control, te mantendré a la vista. Siempre, si no puedo verte, nadie lo hará, no respondió, pero su silencio guardaba calor, guardaba fuego, y supe que no era miedo, era anticipación en él. Momento en que dijo que era su línea en la arena, algo dentro de mí se quebró, no por miedo, ni siquiera por la posesividad en su voz, sino porque yo quería serlo, quería ser aquello que se negaba a perder. Caminé hacia mi habitación sin hablar, cerré la puerta con dedos temblorosos, mi corazón golpeaba mis costillas, salvaje y errático, me quedé descalza sobre el frío azulejo, mirando mi reflejo en el espejo, en que me estaba convirtiendo, mis mejillas ardiendo, los labios hinchados de morderlos, las pupilas dilatadas por algo que ya no pretendía, que no era deseo. Él dijo que lo hacía débil, dijo que lo hacía humano, pero yo tampoco era inmune, nunca me había sentido más viva que cuando sus ojos estaban sobre mí, y terminé de fingir que no quería arder, me quité el suéter, lo dejé caer, me puse la camisola de seda que no me había atrevido a usar antes, se pegaba a mí como luz de luna, delgada, suave y pecaminosa. No lo hice por él, lo hice por mí, pero esperaba que lo viera, abrí la puerta, el pasillo estaba oscuro. Silencioso, caminé despacio y descalza hacia el estudio, hacia la luz del fuego, hacia el que estaba sentado en el sillón, una pierna sobre la otra, una copa intacta en la mano. Cuando entré, levantó la vista y lo vi suceder, sus ojos recorrieron mi cuerpo y cada centímetro que tocaban cobraba vida. No habló, yo tampoco, crucé la habitación, lenta, deliberadamente, hasta quedar entre sus rodillas. Me miró como si fuera salvación y pecado a la vez, agarré la copa de su mano, la aparté, luego me subí a su regazo, inhaló fuerte, sus manos flotaban, sin tocarme, su pecho se levantaba contra el mío, respiración contenida y pesada. Siena, advirtió, voz oscura, contenida, toqué su mandíbula. Recorrí con mis dedos la cicatriz de la que nunca habló, no me digas que paré, susurré, no esta noche, cerró los ojos, como si el sonido de mi voz doliera. Cuando los abrió, el monstruo había desaparecido, solo quedaba el hombre. Sus manos subieron lentamente, rozando mis caderas, luego asentándose en mi cintura. Su agarre era firme, reverente, me atrajo más cerca hasta que cada parte de mí tocaba cada parte de él. Cuando me besó, no fue un reclamo, no fue guerra, fue rendición. Mis dedos se enredaron en su cabello, tirando. Su boca se abrió contra la mía, aliento caliente y hambriento. El beso se profundizó, se volvió áspero, me apretó más, como si necesitara sentir mi corazón para mantenerse firme. No sabes lo que estás haciendo, murmuró contra mi cuello. Entonces muéstrame. Me levantó de un solo movimiento, me llevó al sofá como si no pesara nada, me recostó con cuidado, tan delicadamente que podría haber llorado, se inclinó sobre mí, ojos buscando arrepentimiento en los míos. No había, solo calor, solo necesidad.
Sus manos recorrieron mi piel como si la memorizara, como si no estuviera seguro de que podría hacerlo de nuevo. Cada beso era un voto, cada respiración entre nosotros. Sagrada, la ropa desapareció, los límites se desdibujaron, y cuando finalmente me tomó, no fue brusco, fue adoración, me rompí en sus brazos, y cuando abrí los ojos, él aún estaba allí observándome como si lo hubiera deshecho, porque así era, se quedó dormida en mis brazos. Eso no debería haber significado nada, pero lo hizo, la sostuve largo tiempo. Incluso después de que su respiración se calmara, después de que su cuerpo se ablandara y se calentara contra el mío, después de que el fuego se consumiera y la tormenta dentro de mí se calmara por primera vez en años, ella me había deshecho, y ni siquiera lo sabía, todavía podía saborearla en mi lengua, sentirlos ecos de sus gemidos en mi pecho como un segundo corazón. Esperaba resistencia, miedo, vergüenza, pero lo que encontré fue algo mucho más peligroso. Confianza. Se había entregado a mí sin cadenas, sin amenazas, sin coacción, solo elección, y eso era algo que no había tenido antes. La llevé a su cama, la acosté con cuidado, la cubrí con la manta más suave que encontré, aparté un mechón de su cabello de su rostro y me quedé demasiado tiempo allí, memorizando cada centímetro, la forma en que se curvaban sus pestañas, la curva de sus labios, los leves moretones en su clavícula donde la había besado demasiado fuerte. Era mía, pero no como los otros, no como las cosas que domino. Siena era mía, como la sangre para el cuerpo, esencial, peligrosa si se derrama. Regresé a mi habitación y me senté al borde de la cama. No dormí, no pude, mi mente giraba, inquieta. Cada movimiento de Reachi pasaba por mi cabeza como un rompecabezas a medio resolver. La foto, la bala, la vigilancia. Esto ya no era solo venganza, esto era escalada. Llamé a Enzo al amanecer. Atacamos esta noche, ¿estás seguro? Positivo. Él envió el mensaje. Yo respondo, y ella, apreté la mandíbula, se queda aquí, bloqueada, nadie entra ni sale. No le gustará eso, no me importa, pero sí me importaba, Dios me ayude. Sí me importaba. Volví a su habitación antes del amanecer. Estaba despierta, sentada en el alféizar, solo con esa camisola de seda, piernas recogidas bajo ella, piel brillante con la luz temprana. Parecía un sueño que había sobrevivido a la noche. Te vas, dijo sin girarse. Sí, a matarlo, a terminar esto. Finalmente se giró, sus ojos se encontraron con los míos, firmes y calmados, de una manera que cortaba más profundo que cualquier pánico. Prométeme algo. Me acerqué, lo que sea, vuelve a mí. No era una súplica, era un mandato, una exigencia de alguien que ahora tenía derecho propio sobre mí. Le acaricié el rostro, apoyé mi frente en la suya. Siempre. No me besó para despedirse, no lo necesitaba, porque su silencio decía lo que ninguno de los dos podía. Tenía algo que perder, y Dios ayude a quien intentara quitármela. La casa se sentía mal sin él, demasiado silenciosa, demasiado limpia, demasiado quieta, como si contuviera la respiración. Me senté junto al fuego envuelta en una de sus camisas, las mangas demasiado largas, el aroma inconfundible, humo, cuero y algo que hacía que mi corazón doliera. Cada minuto que pasaba sin noticias se clavaba más profundo en mis huesos. El reloj hacía tic-tac como una amenaza. El viento afuera arañaba las ventanas. Mateo estaba allí afuera, en peligro, y yo estaba aquí, segura, porque él me puso aquí. Lo odiaba. Paseé, me senté, grité dentro de una almohada, luego me vestí. Bianca me detuvo en la puerta. No seas tonta. ¿Estás solo? Nunca estás solo. No me importa. Entonces preocúpate por lo que hará al mundo si algo te pasa. Eso me detuvo porque sabía que era verdad. Si Richie mataba a Mateo, la ciudad ardería. Pero si yo entraba en peligro y moría, Mateo salaría la tierra. Me quedé, pero no quieta. Fui a la sala de control. Las pantallas brillaban con luz tenue. Los guardias no me detuvieron. Uno pulsó un interruptor y se abrió una transmisión. Vigilancia en vivo del convoy de Mateo. SV versus negros. Calles llenas de tensión. Luego silencio. Pasaron minutos. Y luego disparos. Me cubrí la boca. Lágrimas punzaban mis ojos, pero no parpadeé. Miraba la pantalla como poseída. Los hombres de Richie llegaron rápido. Mateo llegó más rápido. Las balas iluminaban la oscuridad como fuegos artificiales del infierno, y allí estaba él, Mateo, en el centro, moviéndose como humo y muerte, eficiente, frío, hermoso, y luego desapareció de la vista. Dejé de respirar. ¿Dónde está? Nadie respondió. Radios crepitaban. Estática. Sangre en la lente. Tráiganlo de vuelta, susurré. Por favor, tráiganlo de vuelta. No me importaba sonar rota.
estaba rota. Minutos después, se abrió la puerta de la sala de control. Ahí estaba, cubierto de sangre, ojos ardientes, respirando con dificultad. Estaba vivo. Corrí, no pensé, no pregunté, solo corrí. Me atrapó en sus brazos, me levantó del suelo, enterré mi rostro en su cuello, saboreé el sudor, el humo y todo lo que casi había perdido. Susurró mi nombre como una oración, me sostuvo como si el mundo se hubiera detenido. Prometiste, dije. Voz temblorosa, me besó la sien, la mejilla, los labios. Siempre lo haré. Y en ese momento, no me importó la sangre, solo me importaba que no fuera suya. El disparo aún resonaba en mis huesos, no por miedo, ni culpa, sino por algo más frío, más limpio, satisfacción. No me arrepentí ni por un segundo. No parpadeé cuando Richie cayó, no lloré cuando la sangre alcanzó mis botas, no pestañeé cuando Mateo me miró como si acabara de reescribir todas las reglas, porque lo había hecho. La chica que huyó del altar había desaparecido, la chica del vestido blanco, la novia temblorosa, murió cuando apreté el gatillo. Lo que quedó fue alguien nuevo, alguien peligroso, alguien dispuesto a ensuciarse las manos, y no quería ser salvada de eso. Mateo me condujo fuera de la catedral en silencio. El amanecer se abría a nuestro alrededor, suave y manchado de sangre. Nuestros hombres se movían como sombras, silenciosos, decididos, sin vítores, sin celebraciones, solo supervivencia. El regreso a la villa fue tranquilo. Él sostuvo mi mano todo el camino, no apretaba, no exigía, solo estaba allí, un ancla. No habló hasta que entramos. No dudaste, debía hacerlo. No, me miró, ojos más oscuros que nunca los había visto. Pero ese momento te cambió. Me acerqué, apoyé una mano en su pecho. Entonces no ames a la chica que conociste en el auto. Ama a quien me he convertido. Su garganta se movió, sus manos encontraron mi cintura. Ya lo hago. Me besó como si no acabáramos de poner fin a una línea de sangre. Esa noche no hubo sábanas, ni caricias lentas, ni adoración, solo necesidad pura y desenfrenada. Lo monté como venganza, como triunfo, como una mujer que no teme a su propio hambre. Él me dejó tomar el control, me dejó marcarlo, y cuando se rindió bajo mí, susurrando mi nombre como una oración que no merecía, comprendí algo. No era suya, él era mío. La mañana llegó con silencio, no con temor, sino con anticipación. Me levanté antes que él, envuelta en nada más que moretones y calor. Encontré a Bianca en el jardín, sentada bajo los limoneros. Se acabó, dije. Ella levantó la mirada. ¿De verdad, Richie está muerto? Entonces, ¿qué construirás ahora? No tenía respuesta. Todavía no, pero la tendría. Al mediodía, todos los hombres leales a Richie habían recibido un mensaje. La guerra del duque Richie había terminado, un nuevo reinado surgía, y a su cabeza no estaba solo Mateo, sino yo. Me paré en la oficina de Mateo, frente al mapa de nuestros territorios. Mis dedos trazaron las líneas. El poder ya no me aterraba, porque ahora sabía qué hacer con él. Cuando entró, me encontró descalza, solo con su camisa y un arma en mi muslo. Cuidado, Siena, pareces nacida para gobernar. Me giré, quizá lo soy, y la forma en que me miró entonces, no como su posesión, no como su mujer, sino como su igual, me dijo que el mundo no sobreviviría a nosotros, pero nos pertenecería. Ella se paró sobre el mapa como una reina, no jugando a tener poder, no fingiendo, poseyéndolo, descalza, armada, envuelta en mi camisa como si fuera una bandera. Siena se había convertido en aquello hacia lo que no sabía que había estado construyéndome toda la vida. No solo sobrevivió a la guerra, la convirtió en un trono, y habría quemado hasta la última ciudad antes de dejar que alguien se lo quitara. Entré en la habitación, cerré la puerta detrás de mí. No se inmutó, sabía que estaba allí, siempre lo sabía. Su conciencia de mí era algo primal, tejido en su piel ahora, igual que en la mía. ¿Lo quieres?, pregunté. Ella me miró. Ya lo tengo. Esa sonrisa, peligrosa y suave, me desarmó. Crucé la habitación y la besé como sellando un pacto. No más juegos, no más control. Ahora gobernábamos juntos. Los días siguientes fueron sin derramamiento de sangre, pero no tranquilos. El vacío dejado por la caída de Richie abrió paso al caos. Lo aplasté con fuego y miedo. Siena lo hizo con silencio y presencia. Entraba en salas llenas de hombres que antes la veían como una ficha de negociación y los dejaba arrodillados. Tomábamos decisiones por la noche, en la cama, piel con piel. Hablábamos a través del tacto, de la respiración, del ritmo que habíamos esculpido con violencia. Una noche, ella me trajo papeles. Quiero el control total de los puertos de Palermo, dijo,
Están perdiendo dinero y los dos lo sabemos, Hecho y Bianca. Ella toma Nápoles, se lo ha ganado, Hecho, y quiero tu nombre, parpadeé, ya lo tienes, no, no tu nombre. Tu voto, quiero que me elijas frente a ellos, no solo en la cama, no solo en sangre, sino en voz alta, a plena luz del día. La petición no me asustó, la claridad en su voz sí, no necesitaba suplicar ni amenazar. Pidió porque sabía que diría que sí, y lo hice. Nos casamos en una azotea, sin sacerdote, sin vestido blanco, solo ella en seda negra, un puñal en la cadera, y el sol derramando oro sobre su piel. Dijo sí como una declaración de guerra, la besé como si fuera la única verdad. Cuando los hombres levantaron sus copas, brindaron por la nueva era, no sabían que esto no era solo un matrimonio, era una revolución, y Siena no estaba a mi lado, era mi igual, mi espejo, mi corona. Antes soñaba con escapar, ahora soñaba con permanencia. La azotea todavía olía a humo y champán, el sol se había puesto, pero su calor permanecía en mis huesos. Me senté descalza en el borde, velo desaparecido, vestido descartado, piernas colgando sobre una ciudad que antes parecía prisión, ahora se inclinaba ante mí. Detrás de mí, Mateo hablaba por teléfono. Voz baja, letal, siempre trabajando, siempre defendiendo lo que habíamos construido, pero esta noche, la violencia se sentía lejos. Miré mi mano, el anillo era pesado, hermoso, inconfundiblemente mío, no una jaula, no una cadena, un arma. Las estrellas parpadeaban arriba, las luces de la ciudad abajo, y entre ellas, sentí el pulso de algo nuevo, algo vivo. Caerás, dijo Mateo detrás de mí. Entonces, atrápame. Sus manos encontraron mi cintura, cálidas, anclándome. Siempre me recosté en él, cabeza sobre su pecho. Su corazón latía firme, intenso, familiar. Calmaba algo salvaje en mí que no sabía que aún estaba despierto. ¿Lo lamentas?, pregunté. ¿Qué parte? Alguna. Yo, la guerra, el costo. Se quedó en silencio un largo momento, luego susurró, no, porque cada cicatriz me trajo aquí. Cerré los ojos porque entendí el dolor, la sangre, la pérdida. No nos había roto, nos había refinado. Más tarde esa noche lo encontré mirándome en el espejo. Yo me cepillaba el cabello, desnuda bajo la bata de seda más suave. Su mirada no era hambrienta, era reverente. Me miras como si aún no pudieras creer que soy tuya, dije. Cruzó la habitación, tomó el cepillo de mi mano y lo pasó por mi cabello con infinito cuidado, porque aún no puedo. Su voz se quebró con la verdad. Llego tarde, dije suave. Él pausó. Tarde. Me giré. Encontré sus ojos. 3 semanas. El silencio que siguió no fue de sorpresa, era asombro. Se arrodilló, presionó sus labios contra mi vientre. Me sostuvo como si ya llevara su futuro, un hijo. Susurró. Horas. Miró hacia arriba, y el fuego en sus ojos era como nada que hubiera visto antes. Que el mundo intente quitarme algo de nuevo, me atrevo a ellos. Y supe, sin ninguna duda, que esto no era el final de nuestra historia, era el comienzo de nuestro legado. Un hijo. La palabra resonó dentro de mí como un voto, ni miedo, ni vacilación, solo esa palabra, profunda y absoluta, nuestra. Ella no lo dijo como una confesión, lo dijo como una declaración de poder, y lo sentí en mi sangre, en mis huesos, en el lugar donde nada había llegado antes de que ella entrara en mi auto y rompiera todo. La observé dormir esa noche, una mano sobre su vientre como si ya supiera cómo proteger lo que éramos, y yo sabía, sin cuestionarlo, que quemaría el mundo para mantenerla a salvo. Y ahora había más que ella, había un latido que aún no había escuchado, pero ya estaba allí. Llamé a una reunión a la mañana siguiente. No había tiempo para suavidad, ni espacio para debilidad. Palermo es nuestra, les dije. Nápoles, Florencia, Roma seguirán la línea, pero no expandimos a través del terror, nos expandimos a través de la lealtad. El miedo termina ahora. Algunos hombres se estremecieron, algunos dudaron, ninguno habló, porque sabían en qué me había convertido y por quién estaba. Cualquiera que toque a Siena, dije, voz baja y definitiva, toca mi sangre, mi nombre, mi futuro, y no mostraré misericordia nuevamente. Firmé nuevos contratos, corté viejos lazos, nombré a Bianca como jefa regional con la firma de Siena al lado de la mía. Ya no éramos solo amantes, éramos soberanos. Por la noche, ella se sentaba en mi regazo con nuestro libro contable en una mano y un cuchillo en la otra. Mi esposa, mi emperatriz, la madre de mi hijo. No la adoraba porque llevara vida, la adoraba porque llevaba la mía. Pasaron semanas. La paz se mantuvo, pero no confiaba en ella, así que me preparé, entrené nuevos guardias,
tripliqué la seguridad, enterré armas en cada pared. Si la historia me enseñaba algo, era que el poder engendra envidia, y la envidia siempre llama cuando tus manos están llenas. Una noche, Siena me encontró en la armería, colocó una mano en mi espalda, sin decir nada, esperó hasta que dejé el arma. No tienes que protegernos solo, dijo. Me giré hacia ella, tomé su rostro en mis manos. No es solo protección, es devoción. Me besó, lento, profundo, definitivo, y en ese beso, hice otro voto, no solo a ella, sino a la familia que estábamos construyendo. Que venga el mundo, yo estaría listo. Solía preguntarme cómo se sentiría dejar de correr, ahora sabía, se siente como la luz de la mañana sobre los suelos de mármol de nuestra villa. Como la mano de Mateo descansando sobre la curva de mi vientre antes de que estuviéramos completamente despiertos, como un silencio que no duele, sino que sostiene, se siente como paz. Caminé por los pasillos descalza, rozando los nuevos retratos en la pared, no santos, ni antepasados, nosotros, nuestro comienzo, nuestro fuego, nuestro legado. El personal asintió al pasar, no por miedo, sino por respeto. Ya no era la chica que llegó cubierta de barro y desesperación, era el corazón de este lugar, y pronto sería más. El embarazo avanzaba firme, fuerte, mi cuerpo cambió más rápido de lo esperado, pero no se sentía como pérdida, se sentía como transformación. Cada movimiento, cada aleteo, me recordaba que ya no era solo Siena, era la historia de origen de alguien. Bianca nos visitaba cada semana, traía hierbas, secretos, sonrisas. Su lealtad nunca vaciló, y veía en sus ojos lo que siempre había esperado, fe en la vida que estábamos construyendo. La habitación del bebé fue idea de Mateo. Quiero que solo conozcan protección, fuego a sus espaldas y seda en sus pies, dijo. Elegí los colores, él eligió el sistema de seguridad, seguíamos siendo nosotros. Una tarde lo encontré pintando, el lienzo era una tormenta de rojo, negro y oro, en el centro, una sola línea blanca. Una silueta. ¿Qué es?, pregunté. Él miró por encima del hombro, sonrió. Es como te veías la primera noche que te vi. Mi aliento se cortó. Rota, brillante, se acercó, presionó su palma sobre mi vientre. El bebé dio una patada. Eso es nuestro. El mundo nunca los tocará, susurró. Esa noche me senté sola en el balcón, mirando las luces de la ciudad abajo. Recordé la iglesia, el vestido, la lluvia, y comprendí algo. Si no hubiera huido, habría sobrevivido, pero nunca habría vivido. Mateo no solo me dio libertad, me dio algo más raro, un lugar al que pertenecer y alguien en quien convertirme. Dicen que los imperios caen desde dentro, el nuestro no. El nuestro se levantó de las cenizas, de la pólvora y la seda, de la boca de la guerra y el aliento de una mujer que me enseñó cómo se siente el amor cuando sabe a sangre y miel. Me paré en la habitación del bebé esa mañana, la luz se derramaba sobre la cuna que ella eligió, las paredes eran suaves, pero la habitación tenía dientes, ventanas reforzadas, cámaras ocultas detrás de armas en el suelo, porque la paz no es la ausencia de peligro, es la preparación para destruir cualquier cosa que amenace lo que tú y yo jamás habíamos amado así. Siena lo cambió todo, no solo mi nombre, no solo mi casa, a mí, me hizo desear algo que nunca antes había osado. Tiempo, no solo sobrevivir. Tiempo para vivir, para enseñarle a nuestro hijo a sostener una espada y un pincel con la misma reverencia, para mostrarles la diferencia entre misericordia y debilidad, para que vean cómo luce el poder cuando se comparte y lo que cuesta. Entró mientras revisaba los cierres, sin maquillaje, cabello alborotado, piel resplandeciente por el sueño. Mi esposa, la mujer que una vez subió a mi auto pensando que la salvaría del infierno, solo para aprender que ella había nacido para gobernarlo, todo seguro. Preguntó, siempre. Se acercó, tomó mi mano. Nunca parás. No puedo. Puedes esta noche conmigo, solo nosotros. Quise resistirme, no lo hice, porque cuando me miró, la guerra en mí se silenció. Nos quedamos despiertos hasta el amanecer, sin planes, sin armas, solo su respiración contra mi pecho y el latido entre nosotros. Corrió sus dedos sobre la vieja cicatriz en mis costillas, la que gané mucho antes de que ella entrara en mi vida. Dime una verdad que nunca hayas dicho en voz alta, susurró. Miré el techo, el peso de ella sobre mí como armadura. No pensé que fuera capaz. Levantó la cabeza. Y ahora temo no saber cómo sobrevivir sin ello. Me besó suavemente, lentamente. Entonces nunca tendrás que hacerlo. Permanecimos así durante horas, trazando historias sobre la piel del otro. Ella me dijo que quería que nuestro hijo creciera sabiendo quiénes éramos, no solo los gobernantes, no solo el mito,
sino las personas bajo la corona, los que sangraron por ella. Le prometí que lo escribiría, cada momento, cada nombre, cada costo. Hicimos el amor de nuevo, sin prisa, reverentes, como si el tiempo mismo se inclinara ante nosotros, y cuando ella se durmió, envuelta en mis brazos, supe para qué había matado. No fue por venganza, fue por continuidad. La sostuve largo rato después de que el sol salió, escuchando su respiración, el silencio, el latido dentro de ella. La fortaleza podía esperar, porque ella era lo único que protegería del mundo y lo único que jamás permitiría que me destruyera a mi hija, algún día. Preguntarás quién fui antes de ti, y te diré la verdad. Era fuego sin dirección, una chispa intentando escapar de la tormenta. Una vez llevé blanco, no por alegría, sino como símbolo de rendición. Corrí porque nací en una jaula construida por hombres que confundieron mi silencio con obediencia, pero luego me subí a un auto y conocí al hombre que se convertiría en mi ruina y mi resurrección. Tu padre no me salvó, no buscaba ser salvada, no me pidió ser nada más de lo que ya era, solo más afilada, más fuerte, más viva. Él vio la llama y no trató de apagarla, le agregó combustible. Naciste en un mundo que no se inclina ante nadie, un mundo que toma, castiga y nunca olvida, pero no serás rota por él, porque naciste de dos tormentas, su furia y mi fuego. No eres una princesa, eres un arma, y nunca te disculparás por ello. Cuando el mundo intente encerrarte, recuerda esto: tu madre mató a un rey y construyó una corona con los huesos, y tu padre quemó el mapa para que nadie pudiera seguirlo. Te dimos nuestro nombre, nuestro poder, nuestro mundo, pero tu voz, esa es tuya, úsala como una espada. Ama con intensidad, confía con sabiduría, gobierna sin piedad, y nunca, nunca huyas del fuego, porque tú eres la llama, Siena. Ella duerme a mi lado, la luna corta nuestras sábanas como seda plateada, pero mis ojos siguen en ella. Siempre. Han pasado años, nuestro imperio está más fuerte que nunca, nuestros hijos crecen como criaturas de sombra y fuego, tan feroces y hermosos como la mujer que les dio aliento, pero incluso ahora, con el mundo inclinado a mis pies, este es el momento por el que vivo. Ella, en mi cama, su respiración suave, suya. Recorro su columna con el dorso de mis dedos, murmura algo en sueños y se acerca más. Incluso dormida, me busca, incluso ahora, me elige. Solía pensar que el amor era debilidad, distracción, algo que hombres como yo no podían permitirse, pero Siena me enseñó lo contrario: el amor es guerra. Y gané la única batalla que alguna vez importó. Cuando ella dejó de correr, se despierta lentamente, ojos semicerrados, labios entreabiertos. Siempre me estás mirando, dice sonriendo, estirándose, la sábana cayendo hasta su cintura. Mi sangre se calienta, pero no me muevo, no todavía. Quiero memorizarla otra vez primero, por si acaso el mundo se atreve a intentar arrebatarme la mañana. Se voltea sobre mí, montando mis caderas, sus manos extendidas sobre mi pecho. ¿Qué piensas?, pregunta. Respondo sin dudar, que si esto es un sueño, nunca quiero despertar. Su boca se encuentra con la mía lentamente, luego con fuerza, luego de golpe, toda a la vez. No hablamos de nuevo, no con palabras, hacemos el amor como un ritual, una promesa, un grito de guerra amortiguado por la seda, la respiración y la reverencia. Nos tomamos nuestro tiempo porque ahora lo tenemos, lo ganamos. Cuando colapsamos, entrelazados y sin aliento, ella apoya la cabeza sobre mi corazón. ¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado si no me hubiera subido a tu auto?, susurra. Enredo mis dedos en su cabello. No, porque te habría encontrado, incluso si hubiera tomado toda una vida, incluso si tuviera que quemar cada ciudad hasta los cimientos. Ella no es solo mi esposa, es mi eternidad, y la miraré dormir hasta que el mundo termine.